Alguno active por favor el micrófono y me dice si me escuchan, así arrancamos. Susana, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto. ¿No pueden activar el micrófono, Perfecto. chicos? Cualquier cosa. Sí, yo recién habían 2 o 3 que lo tenían activados, yo los silencié. Perfecto. Bueno, como Bueno, imagino que algunos están, a ver, ahí tengo que más para admitir. sí. Ahí están sumándose más compañeros. Buenas tardes, chicos. Vamos a tener por fin la última clase que se vino postergando por motivos ajenos a la cátedra. Por por algunos momentos fueron el tema de que nos usaban el horario de la cátedra para tomar exámenes de otras materias. Después nos vimos un poco afectados por los paros de transporte y demás. Pero bueno, no nos gusta cerrar la materia sin dar todos los temas, porque aparte es un tema importante el que vamos a ver hoy, más allá de que lo vayamos a ver sintéticamente y a vuelo de pájaro, para que luego ustedes puedan profundizar en la bibliografía. ¿Sí? Em, el tema de control, como se los vengo diciendo yo desde la primera clase, es un tema muy importante para el contenido de la materia. Para la contabilidad en general, la contabilidad general, más allá de la contabilidad pública, en un primer momento nace como un sistema de control, un sistema de registro llevado a cabo por los comerciantes eh, para controlar su actividad económica, para controlar que las personas que trabajan con ellos este, no hagan ninguna travesura y se queden con un vuelto. ¿Sí? Eso es la contabilidad general, es un sistema de control. Más allá de que brinda información para la toma de decisiones, nace como un sistema de controlar las operaciones y las actividades comerciales de cada uno. Es así que tenemos registros históricos muy antiguos, donde ya se llevan registros contables esencialmente para tener el control. Conforme se van haciendo más complejas las haciendas, y entre ellas la hacienda pública, se va haciendo más necesario tener un sistema de control más completo que permita controlar estas haciendas que se van haciendo más complejas. Pero partamos con el ejemplo más simple que yo le doy siempre en clase. ¿Sí? ¿Qué pasa si a ustedes, este, la mamá, el papá, cualquier cosa les da, supongamos, 1.000 pesos y le dice, bueno, anda a la esquina y comprame, estamos en época de calor, qué sé yo, helado? Primero lo que vamos a ver es si con los 1.000 pesos, para cuánto helado me alcanza para comprar, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver lo que en contabilidad pública sería el crédito presupuestario. ¿Qué crédito presupuestario tengo? En este caso, el ejemplo que le di 1.000 pesos, y con eso si me dice, mira, comprarte 5 kilos de helado, probablemente no me alcance, ¿sí? Entonces tenemos que ver los recursos con los que cuento y las necesidades que quiero satisfacer. Después que supongamos no me dan 1.000, me dan 10.000 pesos para que yo compre 2 kilos de helado, ¿sí? Voy, compro. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes van a comprar helado para la familia? Generalmente. Y acá les invito a que activen los micrófonos, que participemos para que la clase sea un poquito más interactiva. Sí, ¿Qué pasa cuando uno va a comprar 1 kilo de helado en familia? Generalmente. Y tienen que ponerse de acuerdo en qué gustos van a comprar, porque habitualmente no les claro, gustan sí, todos los mismos sabores a todos, ¿o no? ¿Les suena sí, así, lógico? sí, Bueno, entonces supongamos cada miembro de la familia elige un gusto, uno elige chocolate, dulce de leche, el otro elige menta, qué sé yo, limón. Se ponen de acuerdo en los sabores. Entonces va un designado, generalmente el más joven, que dice, bueno, vos podés caminar bajo el sol. eh,
y va y compra el kilo de helado con los gustos que le han encargado. ¿Qué puede pasar? Que fue todo lo que le encargaron, que cumplió con todas las especificaciones del encargo familiar, viene, entrega el helado en la mesa familiar y entrega el vuelto de lo que gastó, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar? Que cuando va a comprar, hay uno de los gustos que no estaba. ¿Sí? Entonces ahí tengo alternativas. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Si me dijeron, si no hay tal cosa, busco tal otra, veo qué alternativas me dieron cuando me encargaron. ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué no voy yo y distinto es, supongamos, cuando ustedes de repente empiezan a trabajar, tienen su primer sueldo, quieren hacer un mimo a la familia, van, pasan por una heladería, compran ustedes un kilo de helado por que ustedes quieren con su plata, eligen los gustos que a ustedes les quieren, van y lo ponen en la mesa? ¿Qué notan de diferencia en estos dos ejemplos que yo les doy? Muy, muy coloquiales, muy cotidianos, pero para que ustedes los puedan visualizar es algo muy real. Eh, ¿De quién es la plata, por ejemplo? Si la plata es de otro, tengo que seguir Es los gustos esencialmente eso, del otro. esencialmente eso, ¿sí? Y es eso lo que hace que nosotros tengamos que rendir cuando administramos fondos públicos, ¿sí? Porque está metido en la naturaleza misma de la administración pública la necesidad de rendir cuentas, esencialmente por lo que dice Fernando. El funcionario público está administrando plata que no es propia, ¿sí? Y así como cuando yo voy a comprar los helados para mi familia, tengo que rendir cuenta de qué gustos encontré y qué gustos no. Cuando voy a administrar plata, tengo que rendir cuenta del mandato que me dio la sociedad, porque no estoy administrando plata mía. Cuando yo voy y compro con mi sueldo, no tengo que rendir cuenta a nadie porque son mis recursos, ¿sí? Pero cuando administro plata ajena, ya sea en Hacienda Pública o en alguna empresa para la que ustedes trabajen, necesariamente van a tener que rendir cuenta, pero sobre todo veamos a lo que nos compete a nosotros, que es en la hacienda pública, siempre vamos a estar administrando plata que no es nuestra, los recursos que no son nuestros, son los recursos que pertenecen a toda la hacienda pública. Entonces, inserta necesariamente en la actividad de, de la administración pública y de la contabilidad pública está la actividad de control. Y más aún, yo les diría que la actividad de control está inserta en cualquier actividad humana, ¿sí? Cuando ustedes van a rendir un parcial, ¿para qué rinden un parcial? ¿Qué es eso? Es un Claro. control que el profesor hace. Perdón, chicos, hijo, estoy dando clases, después vení. Disculpe. Este, cuando ustedes rinden un parcial, cuando rinden un final, no es otra cosa que un control. El profesor o el tribunal va a evaluar con algunas preguntas que uno más o menos ya conoce a través de la experiencia, si ustedes han entendido, han estudiado o no la materia, ¿sí? Por eso hacemos un control. Cuando usaban el bolillero, era algo aleatorio para que sea objetivo, sobre qué tema iban a hablar, por ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer cualquier cosa, cuando ustedes van a hacer un asado, controlan, siempre ponen la mano sobre las brasas para ver si está caliente, si se va a arrebatar el asado o si le hace falta más fuego o no se va a cocinar de la forma correcta. Siempre, cualquier actividad que ustedes tienen, está inserta la actividad de control. ¿Por qué? ¿Para qué controlamos? Pongo el Para, ejemplo del asado, por ejemplo. Sí, Fernando. claro, en el caso, yo creo que el control en sí mismo no tiene un sentido, sino que ayuda a lograr un objetivo o a ver si se logró el objetivo. Ayuda a ver si nos estamos Sí. guiando. Ayuda a ver si estamos cumpliendo o llegando al objetivo que hemos planificado. ¿Sí? Ustedes, ¿para qué controlan? Para evitar desvíos. Y si hay un error, alguna diferencia de lo que se planificó con lo que se ejecutó, el control permite, en determinadas medidas, efectuar las correcciones necesarias para volver a encauzar las actividades humanas al objetivo que se planteó
en una primera instancia, ¿sí? Si ustedes tienen que comprar helado, se distrajeron charlando en la esquina y en vez de helado compran pan, está mal. Pero si ustedes se distrajeron charlando con la chica, chico que les gusta en la esquina, y sale un hermano y los apura, no, vamos, que tenemos que comprar helado, nos están esperando, es una actividad de control muy concreta que lo que hacen es buscar que lo que se planificó se cumpla o se lleve a cabo de la forma más parecida, más eficientemente posible a lo que se ejecute, ¿sí? Siempre que hay un control, pongo el ejemplo que todos conocemos cuando hacemos un asado, que uno realmente pone la mano en las brasas para ver si está caliente o no, es un control para ver que no se me vaya a arrebatar el asado, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre el control está inserto en cualquier actividad humana. Cuando ustedes mismos están estudiando, muchas veces repasan, o si estudian en grupo mucho más, se hacen preguntas recíprocamente entre ustedes para ver si están entendiendo o no la materia. ¿Sí? Entonces, siendo así que el control está inserto en toda la actividad humana y que en la administración pública, en la hacienda pública, siempre vamos a administrar recursos que no son propios, es inevitable analizar este tema. ¿Sí? ¿Cuándo existe? Bueno, ¿cuándo existe? Le voy a compartir el archivito que yo les había mandado ya la semana pasada para que empecemos a hablar un poquito más, pero eso me parece importante hablar de por qué es necesario el control como introducción a la materia. Ahora les voy a tratar de compartir esto, denme un minutito. Ahí por favor díganme si están viendo mi pantalla. Sí, ¿Sí? profe, ahí sí. Sí, Perfecto. Bueno, y respecto al control, ¿qué es lo que ya decía Mariano Moreno cuando se estaba pensando en cómo debería ser la administración del país? Decía que no tenemos que contentarnos con que los mandatarios, hablemos de los funcionarios públicos, obren de bien porque sean hombres de bien, sino que tenemos que aspirar a que obren de bien porque la normativa y el sistema les impida obrar mal, ¿sí? Entonces, no solo porque así, digamos, por esto de que la ocasión hacia el ladrón, digamos, tenemos que diseñar un sistema, por eso, por ejemplo, cuando vimos contrataciones, vimos que es un sistema perfectamente reglamentado, que impide que el funcionario obre con una mala intención. ¿Cuándo podemos tener causales que den lugar a la responsabilidad? Por tres situaciones. Cuando tengo un acto inexcusable, cuando tengo un acto deliberado o cuando tengo una extralimitación o una omisión en mis funciones o responsabilidad. Un acto inexcusable es algo sobre lo que yo no puedo decir, no lo vi, no me di cuenta. ¿Sí? Un acto deliberado, esto es un acto que yo no lo hice, el inexcusable es lo que yo de repente puedo decir, no lo hice con culpa, pero puedo tener dolo, ¿sí? No lo hice con dolo, pero puedo tener culpa, perdón, me corrijo. Un acto deliberado es algo que yo planifiqué cómo hacerlo, entonces ahí tengo mayor responsabilidad. Y una extralimitación en mis funciones es cuando yo hice algo que va por arriba del cargo de la función que tengo en determinada función, ¿sí? Y todo esto tiene que causar un daño al patrimonio del Estado, porque si de repente yo tengo una extralimitación que no causa un daño patrimonial al Estado, no entra dentro del tema de la responsabilidad que vemos nosotros en contabilidad pública. Puede entrar dentro de las otras responsabilidades. En cuanto a responsabilidades, tenemos cuatro tipos de responsabilidades, ¿sí? Una civil, una penal, una disciplinaria y una política. Una civil tiene que ver con reparar el perjuicio causado al patrimonio del Estado. La penal tiene que ver cuando yo he cometido un delito. Supongamos a través de un acto deliberado he cometido un delito penal. Esos dos tipos de responsabilidades están administradas por el Poder Judicial, es decir, que intervienen los jueces. Después tengo yo una responsabilidad disciplinaria y una responsabilidad política. La responsabilidad disciplinaria es la que se establece a todos los agentes del Estado, sumario previo, cuando han cometido algún tipo de falta. Se hace un sumario, se establecen las responsabilidades y pueden dar lugar a suspensión y hasta exoneración, que es un despido, ¿sí? Inclusive en las faltas más graves, hasta a los empleados públicos se los puede despedir, privándolos, por ejemplo,
de todos los aportes previsionales o jubilatorios que han hecho sobre su carrera administrativa por la gravedad de la falta que han tenido. Y también tenemos, para finalizar, una responsabilidad política. ¿Quiénes son los que van a tener responsabilidad política? Aquellos que detentan cargos políticos. Es decir, eh, que no voy a, digamos, aquellos que tienen determinados grados de, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, los senadores, no pueden ser sometidos normalmente a juicio porque tienen inmunidad. Entonces, ¿qué se hace? Previo a cualquier juicio, se pide que se le quiten los fueros. Cuando ¿cómo es el procedimiento para quitar los fueros? Bueno, eso es un juicio político. El juicio político no tiene otro efecto más allá que quitarle los fueros a determinados funcionarios. No se analiza ni culpabilidad ni inocencia, pero sí se le quitan los fueros para que se pueda someter a la justicia ordinaria. ¿Se entiende? Sí, Hasta profe. aquí cómo vamos, chicos. Sí. Perfecto. Entonces recuerden siempre que tenemos estos cuatro tipos de universidades, de cuatro tipos de responsabilidades, ¿sí? Ahora, en cuanto al control, las características fundamentales del control son que es universal, continuo, obligatorio e interdisciplinario. ¿Por qué universal? Porque tiene que abarcar la totalidad de los hechos en forma armónica. Naturalmente que nunca vamos a poder hacer un control sobre el 100% de las operaciones del Estado. Se hacen muestreos diseñados a través de normas estadísticas, ¿sí? Salvo en entes muy pequeños, capaz que podemos llegar a controlar todos, pero lo normal es que se haga una muestra. Vamos a controlar las operaciones más significativas y de las operaciones más repetitivas voy a seleccionar una muestra, ¿sí? Continuidad. No es una acción aislada, sino que permanentemente tengo que estar controlando, como decía yo, el control en la actividad humana es algo permanente y en la hacienda pública más aún. Obligatorio. No es una decisión de si controlo o no. Permanentemente tengo la responsabilidad yo de controlar a alguien que se quiere sumar. No, las actividades del Estado, ¿sí? E interdisciplinario, porque inclusive anteriormente quienes controlaban las acciones del Estado éramos esencialmente los contadores, pero ya desde hace un par de décadas se vienen formando equipos interdisciplinarios para poder tener un control más abarcativo, porque de repente yo puedo hacer un control documental de los papeles que se juntan en determinado expediente, pero mal puedo saber yo si una receta está bien o mal dada para un paciente médico, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos auditores médicos, tenemos auditores bioquímicos, tenemos distintos tipos de auditores que están formando equipos interdisciplinarios para organismos que son que son más específicos por la naturaleza de las actividades que se controlan, ¿sí? Lo normal es que se formen equipos interdisciplinarios, contadores, abogados, médicos, bioquímicos, arquitectos, ingenieros, trabajando conjuntamente. El principio de control, ¿sí? Primero tiene que ser independiente, vale decir que en teoría los organismos de control tienen que tener independencia para realizar sus actividades y deben de realizarlas con imparcialidad, sin estar sometidos a una opinión ideológica. Por lo mismo tiene que ser un control apolítico, no tiene que estar cerrado por ninguna ideología política. El amparo de los administrados frente a la actividad administrativa es que debemos ver siempre que hay una relación de disparidad entre las personas administradas que operan o trabajan con la administración pública versus la administración, que es eh, un organismo que detenta el poder del Estado. Entonces siempre tenemos que buscar el amparo de los administrados o de la población, si lo quieren ver así. La propiedad administrativa eh, tiene que buscar incentivar a aquellas personas que son honestas y castigar a aquellas personas que son deshonestas. O sea, tratar de establecer un sistema de premios y castigos para que la honestidad no pase desapercibida y sea premiada ya sea con premios, con reconocimientos que no sean dinerarios, vemos. No tiene que retardar o entorpecer la agilidad administrativa. El control ahí vamos a ver que hay dos I, que lo vemos más adelante, pero se dice que el control tiene que ser integral e integrado. ¿Qué significa que el control sea integrado? Que dentro del circuito
donde se realizan a cabo determinadas actuaciones administrativas, esté inserto en el procedimiento tareas de control. Y aquí, a ver, dejo un ratito de compartir y hablemos un minutito. Cuando hablamos de control, ¿quiénes controlan? Acá en la provincia, supongamos, hasta ahora el Tribunal de Cuentas, dentro de poco lo que va a ser auditoría de la provincia, tenemos la Contraloría de la provincia, si se logra instituir la sindicatura de la provincia, ellos son los que controlan, chicos. Sí, en la Nación Sindicatura de la Nación, en la provincia Sindicatura de la provincia, hasta hoy Tribunal de Cuentas, porque se van a el Tribunal de Cuentas se va a convertir en sindicatura, en auditoría, y la contaduría cubre el rol de una sindicatura que nunca se constituyó. Pero no son ellos los únicos que controlan. Todas las personas que trabajan para el Estado deben controlar su actividad diaria. Deben ver de que si estoy haciendo un orden de pago, si estoy controlando una factura, si estoy realizando una contratación, deben controlar su actividad personal. Y conforme van subiendo los grados, eh, el director de una repartición va a controlar a la gente que trabaja para él, y el director general va a controlar lo que hacen los subdirectores a su cargo, y el ministro va a controlar lo que hace cada uno de sus secretarios, e inclusive a la hora de firmar determinadas cosas te van a pedir algún tipo de observación, control, redacción, lo que sea. Cada persona que trabaja para el Estado tiene la responsabilidad personal de llevar su trabajo con propiedad, diligencia y eficacia y responsabilidad, todos para tratar de controlar que las cosas se hagan bien. No solo realizan la actividad de control los organismos de control. El control interno nace en la responsabilidad de cada agente administrativo. ¿Me explico? ¿Me Sí, explico? perfecto. Sí, 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 sí. profe. Bien. Eso es muy importante porque los órganos de control son muy importantes, pero es imposible que controlen el 100% de las actividades del Estado, como yo ya se lo dije recién. Entonces, como no pueden controlar todo, es importante que quienes sí realizan el 100% de las actividades del Estado controlen todo lo que hacen y traten de hacerlo conforme a normativa. ¿Sí? Volvamos a la presentación. Ahí se ve. Y bueno, como Sí, profe. principio también es buena la publicidad, Sí. este, que es un principio en cualquier acto de gobierno. ¿Sí? Algunos comentarios sobre el control. El control puede ser legal, numérico, documental y contable, pero son componentes insuficientes, necesarios, imprescindibles, pero insuficientes. Es necesario también realizar un control financiero de gestión y evaluar programas, proyectos, planes y demás. Acá les doy un ejemplo. Yo voy y vengo porque por ahí lo que está puesto ustedes lo tienen para leer y me gusta por ahí hablar de lo que no se escribe, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa en un contexto de inflación en una tesorería, ya sea la tesorería de la provincia o la tesorería de cualquier ministerio, cuando tengo fondos inmovilizados? ¿Sí? Los tengo en el banco, están perfectamente resguardados, pero ¿qué pasa con una inflación del 10% mensual con esos fondos mes a mes? Claro, pierden poder adquisitivo. Naturalmente, pierden muchísimo Sí, poder adquisitivo, y cuando no hablamos de cifras menores, cuando hablamos de 200 millones de pesos, ¿sí? Si pierde el 10% mensual, hablamos de 20 millones de pesos. No hablamos de poco poder adquisitivo que podemos llegar a perder uno en una economía personal cuando se ahorra el sueldo, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo en el banco, ¿incumplo alguna ley, alguna normativa? ¿Cometo algún delito? No. ¿Pero estoy haciendo una buena gestión? No. En este contexto, no. Entonces, de repente les comento una experiencia personal. Con una inflación mucho menor a la actual. Una vuelta yo tenía que, habíamos armado una licitación de mucha plata, ¿sí? Para dar un número, a valor de hoy eran 300 millones de pesos, supongamos. Eh, y ya estaba adjudicado todo demás, pero nosotros lo teníamos que pagar cuando nos entreguen lo que se estaba comprando.
el plazo de entrega 30 días. Hablamos del proveedor. Antes era imposible que no, porque tenía que fabricar lo que nos iban a quedar y demás. Entonces yo hablo con el ministro y digo, bueno, tenemos ya que hacer un plazo fijo de 30 días de los 30 millones de pesos. Y me mira y me dice, no, vamos a ir en cana, si hacemos eso, ¿cómo vamos a hacer un plazo fijo con la plata del Estado? Digo, no, vaya en cana si no haces eso, porque estás perdiendo plata. No la vas a afectar a otra cosa. Y generas recursos propios para la repartición sin incumplir ninguna ley. Estás manteniendo el poder adquisitivo, ya tenés fijado el precio, puedes generar recursos para no tener inmovilizado. Insisto, son cifras importantes que se manejan y ya estaba documentado en el expediente que antes de 30 días no le iba a tocar. Más aún, digamos, peor hubiera sido si al no tocarle la afecto a otro gasto, ahí sí estoy haciendo algo malo, pero si no estoy afectándola a otro pago y genero pérdida de poder adquisitivo para la provincia, fíjense en cómo hay una mirada errónea instalada por ahí por algún tipo de discurso, donde no timba financiera y ese tipo de cosas. Una buena administración de fondos evitaría o debería evitar. ¿Cómo se solucionó esto? Lo llamé al contador del Tribunal de Cuentas para que juntos hablemos con el ministro. Y mira, yo quiero hacer esto, él tiene miedo de que salga en el diario, y los dos estuvimos de acuerdo que no podíamos tener esa plata inmovilizada con una inflación, insisto, mucho menor a la actual. Hoy debería haber una norma que obligue a que los fondos inmovilizados se pongan en plazo fijo, mínimo, porque si no estamos perjudicando al Estado. ¿Me explico? Sí, Chicos, ¿se entiende más o menos por dónde vamos? sí, Una cosa es obrar conforme a normativa, que es el control que estábamos marcando acá, y otra cosa es los controles que te dicen acá, financiero, de gestión y de evaluación de proyectos, planes y demás. Un control eficiente debe ser oportuno, no debe permitir cometer errores. Si se cometen errores, debe detectarlos con rapidez para evitar males mayores. Volvamos al ejemplo del asado que todos conocemos. ¿Qué pasa si el asado se me está arrebatando? No puedo dejar que se termine de quemar para recién hacer algo, ¿verdad? Bueno, acá es lo mismo, digamos. Un control oportuno, es decir, cuidado que el proveedor que tiene la oferta más conveniente no presentó una inscripción en AFIP, no te puede facturar, ¿sí? O cuidado que te estás equivocando, aquel proveedor tiene un precio mejor, ¿sí? El control oportuno evita que se cometan los errores, porque después que se cometieron los errores podemos ver responsabilidades, pero lo mejor es que evitar que exista el daño a la hacienda pública, ¿sí? El control eficiente está fundamentalmente basado en la capacidad de las personas y la dedicación. El control depende en gran medida del factor humano. Y también, yo voy a agregar acá, de cómo se diseñan los circuitos administrativos para cada caso en concreto. Si el control respeta esto que decíamos nosotros de la 2I, integral e integrado, es decir, en la parte sobre todo del integral e integrado. Integral quiere decir que está presente en todos los circuitos, e integrado es que forma parte del circuito de contratación de personal humano, de obra pública, de suministro, de lo que sea, de la administración de los bienes del Estado está integrado en la planificación mes a mes, año a año, periódicamente, realizar determinadas actividades de control. Por ejemplo, sobre la administración del bien del Estado, ¿qué tipo de controles creen ustedes que pueden ser necesarios? Vamos a un ejemplo que todos conocemos, con el edificio de la facultad. Yo toda la semana lo estoy llamando al arquitecto de la universidad que me venga a tapar las goteras para que no se mojen los libros de la biblioteca, por ejemplo. Y estoy hablando de la administración del edificio y de la facultad, y es más, yo se lo venía diciendo desde septiembre. No quiero que nos agarren las lluvias y nos mojemos. Y ahora que ya han habido lluvias fuertes, yo tengo, primero hice una planificación, tengo todos los antecedentes de que se le pidió, pero no se pudo hacer. Bueno, ahora hay que evitar que los libros estén bajo la gotera, pero tenemos que seguir instando para que se arregle el techo y deje de tener una gotera, sobre todo en biblioteca, fíjense, donde puede causar algún daño patrimonial a la facultad. ¿Se entiende? sí. Chicos,
Perfecto. Sí, 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 perfecto. Para todo esto, el sistema de control debe ser comprendido, aprendido e insertado en cada nivel de la administración. Y esto es muy importante lo que decía yo. El control nace en cada agente público, en cada servidor público, me gusta decir a mí. Las personas que trabajan para el Estado son servidores públicos, están al servicio de la población, ¿sí? Y cada uno en su rol, en su función, en su tarea, en su actividad, en su día a día, realiza un control individual que luego será sometido al control interno, al control externo de los órganos de control, pero cada uno controla cómo realiza su actividad. Y acá es algo muy importante porque muchas veces se cuestionan a la administración pública. Y, a ver, yo actualmente no trabajo para, para la provincia, pero siempre me gustaba decir que no todos somos ñoquis, digamos, en algún momento, si alguien cobra los sueldos porque alguien los liquidó, si se realiza una obra es porque alguien la contrató, hay gente que trabaja y trabaja mucho y trabaja bien en la administración, y hay gente que no le pone tanto empeño, también es real, pero bueno, eso es una cuestión de idiosincrasia y de responsabilidad personal en alguna medida. Ahí vamos a diferenciar lo que es el control interno de lo que es el control externo. Cuando un control es interno, y ahí abro la cancha para debatir, porque esto ya lo hemos charlado 2 o 3 veces durante el dictado de la materia. ¿Cuándo un control es interno? Cuando en contraposición, yo digo que es cuando el control lo hace un agente externo en ese sentido, no que forma parte del mismo organismo. Bueno, separemos como decimos contraposición. ¿Cuándo es externo? Tenemos control externo cuando el organismo que controla, hablemos de organismos, ¿sí? No depende del organismo controlado. Por ejemplo, los organismos externos de control son en la provincia hasta hoy Tribunal de Cuentas, que se va a transformar en Auditoría de la Provincia, y en la Nación Auditoría General de la Nación. Las dos auditorías son externas, ¿sí? Y las dos sindicaturas, lo que es Sindicatura General de la Nación y Sindicatura de la Provincia, son internas, con la Claro. salvedad que la sindicatura en la provincia nunca fue constituida. Tenemos una ley que la crea, pero nunca fue constituida. Por eso, a través de una ley de presupuesto, se delegan las funciones de control interno en Contaduría de la provincia, que hasta el día de hoy las viene cumpliendo, ¿sí? El control va a ser interno cuando el organismo que controla dependa del organismo controlado. La sindicatura de la provincia, o hablemos a hoy lo que es la contaduría de la provincia, el contador es designado por el Poder Ejecutivo y va a controlar a las acciones que realiza el Poder Ejecutivo a través de todo su organismo administrativo y su red de ministerios. Pero ¿a quién va a responder? Al Poder Ejecutivo. O sea, el control interno va a ser quien va a cuidar la espalda de que todos los que ejecutan el presupuesto obren de acuerdo a lo que Mariana Alejandra Medina, creo que tenés el micrófono activado, te lo silencio porque me está haciendo delay, discúlpame. Si querés hablar, después lo prendes de nuevo. Entonces, el control interno va a depender de la misma estructura del organismo que está controlando. El control externo no va a tener la misma dependencia, ¿sí? El control externo va a depender por lo general del poder legislativo dentro de lo que es la hacienda pública. ¿Por qué va a depender del poder legislativo el control externo? ¿Quién eh, sanciona el presupuesto? ¿Qué forma jurídica tiene el presupuesto? Una ley Eh, es una ley. es una ¿Quiénes aprueban las leyes en la provincia? La legislatura, legislatura, La legislatura. ¿Y en la nación? el Congreso. Congreso. El Congreso. ¿Sí? Es un mandato. Las leyes son obligatorias para todos los habitantes de la provincia o de la nación. Entre ellos también el presidente. El presidente también debe cumplir las leyes, el gobernador también debe cumplir las leyes. ¿Sí? Entonces, si la ley de presupuesto es un mandato de la legislatura, cuando usted
le dan una instrucción y le dice, qué sé yo, a ver, la mamá, el papá que le puede decir, anda a estudiar, cuando eran niños, no en la universidad, cuando iban a la primaria, anda a estudiar, pero después no hacen nada. ¿Qué es lo que hace el padre que da esa orden? Después va y controla si efectivamente está estudiando o no cumplió la orden que dio el padre, ¿verdad? Si yo no controlo una directiva, una orden que di, es lo mismo que no darla, porque queda a voluntad del otro cumplirla o no. Entonces, acá es lo mismo. Las leyes son obligatorias, eso es una orden que da el Poder Legislativo para que cumplan todos los habitantes, ya sea de la nación o de la provincia, entre ellos el Poder Ejecutivo. Y como di la orden, ¿qué tengo que hacer? Controlar que la orden que yo di se cumpla correctamente. Para ello tengo un órgano técnico específico que son las auditorías de la provincia y de la nación. ¿Sí? Entonces, como yo doy la orden, por más que el borrador me lo haga el Poder Ejecutivo, la orden nace del Poder Legislativo. Como yo doy la orden, tengo la potestad de controlar. Como con el helado. Me dijeron, trae helado de chocolate. Yo fui y compré chocolate blanco. No me habían dicho de qué chocolate. ¿Se entiende? Tienen que ser muy Claro, claros al fijar el presupuesto. Como decíamos, como cuando yo diseño las partidas presupuestarias, no tienen que ser ambiguas. Entonces, yo puedo controlar todo lo que dije. Ojo, pero si no fui claro, no fui claro. Entonces, ¿quién va a controlar eso? Va a ser el Poder Legislativo previo dictamen de los organismos técnicos específicos en la materia. Pero quien aprueba o no, y acá lo tenemos puesto nosotros en el apunte que les hice. Fíjense en la parte que pusimos acá de la nueva constitución de la provincia. Yo les copié la parte que consideré pertinentes para este tema. En lo que habla de las atribuciones y deberes de la legislatura, en el artículo 123 de la Constitución Provincial Nueva, esto descargado del borrador que está en Internet, en el artículo 5 dice, establece las normas generales sobre contabilidad, contratación, ejecución de obras públicas y enajenación de bienes del dominio del Estado. Y 34, aprobar, observar o desechar en sesión ordinaria las cuentas de inversión que el Poder Ejecutivo remitirá los 2 primeros meses de su iniciación y que incluyen los movimientos administrativos hasta el 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? ¿Qué dice esto? Que va a aprobar o va a observar la cuenta de inversión. ¿Por qué voy a aprobar o voy a ver dónde estoy? Acá. ¿Por qué el Poder Ejecutivo es el que aprueba, observa o rechaza la cuenta, o aprueba parcialmente o totalmente la cuenta de inversión? Porque es una orden que él dio. ¿Sí? Entonces, la facultad de controlar, sobre todo el control externo, es del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque quien lo sancionó ley. ¿Quién va a ser el órgano técnico que va a apoyar en esa tarea al Poder Legislativo? En Nación, Auditoría General de la Nación; en provincia, Auditoría de la provincia. Y ahí me gustaría que hablemos un poquitito de qué es lo que pasó, cuál es la modificación que se dio en la reforma constitucional respecto al órgano de control externo de la provincia. Nosotros modelos de control tenemos dos modelos, ¿sí? Eh, un modelo tomado de Inglaterra y un modelo tomado de Francia y España. Un modelo está basado como digo yo, las auditorías y las sindicaturas, es el modelo al que estamos yendo, y otro modelo que estaba basado en los tribunales de cuenta, que es el modelo anterior que tenía la provincia. ¿Qué es lo que tenían los tribunales de cuenta que no tiene la auditoría? La potestad de observar y generar cargos a los cuentadantes. Cuando hablamos de tribunales, fíjense que el mismo nombre detenta cierto, o lo asocia a cierta, o en cierto nombre, aunque sea, a lo que era el Poder Judicial. ¿Sí o no? Cuando yo hablo de tribunal de cuentas, hablo de un tribunal, me suena un poco claro, a juicio. sí, Bueno, una de las observaciones que se le hacía a este modelo es que en nuestro
sistema constitucional, quien realiza juicios es el Poder Judicial y no debería estar en manos de ningún organismo, ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, la potestad de realizar juicios. Entonces, quien tiene que someter los juicios, llevar o instruir los juicios es el Poder Judicial. Entonces, se le quita al Tribunal de Cuentas, al convertirlo en auditoría, esta capacidad, esta posibilidad que tenía de realizar este, procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad y determinar las responsabilidades a los agentes del Estado. Cuando detecta algo de esta naturaleza, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como sucede hoy en Nación, remite las actuaciones con todos los antecedentes a la justicia para que la justicia sea la que instruya y la que lleve a cabo el trámite de determinar las responsabilidades de los funcionarios intervinientes, ¿sí? Esto es esencialmente lo que cambia de un modelo al otro. La facultad o no de realizar estos procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad de los funcionarios, que pasa a ser exclusivamente del Poder Judicial, por lo menos si se replica lo que es hoy en Nación, que pareciera que por la letra de la Constitución eso es lo que se buscaba. No está reglamentado todavía. La letra de la Constitución todavía no se ha reglamentado, pero mm, pareciera que por ahí va porque son los dos modelos que están vigentes doctrinariamente. Uno puede estar a favor de uno u otro modelo, pero esto es como cuando uno arma un equipo de fútbol y dice, bueno, a mí me gusta jugar a la defensiva, a mí me gusta jugar a la ofensiva. Cualquiera de los dos puedo tener un buen equipo y ganar. Depende si el equipo entiende el modelo de juego del técnico y lo cumple. Cualquiera de los dos modelos que tenemos, el Tribunal de Cuentas o el nuevo modelo de auditoría, puede detectar y evitar situaciones no deseadas a la hacienda pública. El tema es que toda la administración pública, como le digo, en forma personal e individual, cada agente del Estado y en forma global, respeten los lineamientos de la normativa y se lleve a cabo con responsabilidad cada una de las acciones. ¿Sí? Esencialmente esto es lo más importante y muy a vuelo de pájaro. Habitualmente eran dos clases. No los quiero cargar con teoría porque ahora van a seguir un rato con la profesora Susana y me gustaría que vean un poco la práctica para que cerremos el tema. Lo que sí o sí tienen que saber, que no hay actividad administrativa del Estado sin la necesaria consecuencia del control de las actividades. ¿Por qué? Porque no va a administrar nunca recursos propios y porque sobre todo los recursos con los que cuenta el Estado son destinados a la satisfacción de necesidades colectivas, buscando el bien común. O sea, tiene una de las finales más altas de, que puede tener una organización. Entonces, cualquier falta que se cometa sobre la hacienda pública es muy grave, sobre todo cuando tenemos situaciones delictivas, pero bueno, siempre tenemos la obligación de los funcionarios de obrar conforme a la normativa, con responsabilidad y de rendir cuenta de nuestras acciones. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Yo, profe, tenía una duda. Ahí en cuanto ahora Decime. cómo se reformuló la Constitución provincial, porque ahora que se empieza a llamar Sí, Auditoría de la Provincia, ¿qué pasa? Creo que emite un informe sí, técnico no vinculante, ¿que no? claro. A ver, son dos cosas. Como yo te decía, el Sí, informe técnico lo va a emitir en dos momentos distintos. Uno, para aprobar o desechar la cuenta de inversión, que es la rendición de cuentas, son los balances que presenta. Así como en la parte privada, sí, terminado el año, cada empresa hace un balance y lo rinde a sus accionistas. Acá, diga la Hacienda Pública, terminado el 31 de diciembre, va a hacer sus balances que se llaman cuenta de inversión, los va a presentar a la población en general y al poder legislativo en particular. ¿Por qué? Porque yo te decía, la ley emana del poder legislativo y yo rindo cuentas de quien recibí la orden. El poder legislativo puede aprobar o no esta cuenta de inversión, pero sí o sí tiene que tener dictamen previo de lo que es la auditoría de la provincia con este nuevo, ante claro, el dictamen previo del Tribunal de Cuentas, dictamen previo del órgano de control externo, sí o sí. Vos me decís, cierto, puede ser vinculante o no, puede ser que el Tribunal de Cuentas lo observe y la legislatura lo apruebe. Sí, puede pasar. ¿Por qué? Porque es
una es una cuestión técnica y la otra es una cuestión política, porque cuando se votan leyes se hace política, ¿sí? Sí, ¿Me seguís? sí, sí. Sí, Bien. sí. Ahora, cuando yo técnicamente he detectado algo que debe ser observado, como por ejemplo que se realizó mal una obra o se realizó mal una contratación o lo que sea, el órgano técnico, ya sea de control interno, que vuelvo a decir, sería sindicatura de la provincia, no está constituido, sería contaduría de la provincia o tribunal de cuentas, detectan algo en este esquema donde le quitaron las posibilidades de realizar procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad, lo debería de informar a la justicia ordinaria para que se instruyan las actuaciones necesarias para que se investigue y se determinen responsabilidades en la justicia. Lo que se hace es quitar de la órbita del Tribunal de Cuentas la posibilidad de determinar responsabilidades y todos los antecedentes que recaude lo tengo que poner a disposición del Poder Judicial para que el Poder Judicial continúe con el trámite. Pareciera que así se va. Todavía no está reglamentado, esto es algo muy nuevo, Listo. probablemente el año que viene tengamos mayores certezas. Ahora todavía no hay ley que reglamente esto y generalmente tenemos que tener ley y decreto reglamentario para tener el marco completo de la idea. Pero lo que pareciera que va a suceder, que es lo que sucede hoy en Nación, es esto. Y tenés un montón de juicios de River y de Boca dando vuelta que ya agarró el Poder Judicial. Y es una de las críticas que se le hizo, por ejemplo, cuando se hizo la reforma constitucional. Me dijeron, bueno, si fuera que el otro esquema hubiera evitado situaciones de corrupción, pero tenemos bajo los dos esquemas situaciones de corrupción. O sea, ¿qué es lo importante acá? Como te decía yo, los dos esquemas funcionan. Pueden funcionar muy bien o muy mal. Funcionan. Depende de toda la estructura administrativa. Cuando ven auditoría, ven el sistema de control interno de cada organismo. ¿Sí? Claro, Tratar de evitar estas situaciones que desvían o malversan fondos en perjuicio, en este caso, de la hacienda pública. ¿Me explico? sí, sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no hay dudas, les doy un break de 10 minutitos y a las 19 horas se juntan con Susana para ver un poquito de práctica. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Listo. Nos vemos. Bueno, profe, Bueno, Bueno, Nos vemos. no. pasando a lo que por ahí algunos quieren escuchar, el parcial ya está hecho. Mañana a las 4 creo que lo pusimos, A las 5, Susana. 17, a las 5, A, la- a las a las 5, 5. Ah, bueno. sí, a las Mañana a las 5. 5 es un parcial para hacerlo en 10 minutos, porque son múltiples opciones lo que permite Internet. O sea que va a estar habilitado no más de media hora. A ustedes le van a aparecer siempre 10 preguntas, pero para evitar que se copien demasiado, y, y pongo comillas en demasiado, porque sé que alguna copiadita va a haber por ahí, son preguntas aleatorias. Entonces no van a haber dos parciales que tengan las mismas preguntas en el mismo orden. ¿Sí? Vuelvo al sistema de control interno, traten de ser responsables con lo que aprendieron, porque si prueban el parcial sin saber cuando vayan al final que es oral, tampoco les va a servir demasiado. Así que espero que hayan estudiado hasta ahora, espero que hayan entendido la materia y cualquier duda estamos para lo que necesiten, ya sea durante el cursado, durante el año, yo estoy todo el año en la facultad, pueden verme. Y los que aprueben, hasta ahora, vamos a tratar de cargar las notas para que puedan rendir en diciembre el que esté interesado. Si alguien está interesado y aprueba ya sea el parcial o el recuperatorio y me avisa, yo lo cargo para que rinda. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Sí. Perfecto. Por nada. Bueno, Hasta luego y espero hasta verlos luego. dentro de un año y medio Ujú. como futuros colegas. Hasta luego. Así es. Nos vemos enseguida, chicos, con el link que les mandé, ¿no? Con el nuevo link. sí, profe. Bueno, Gracias.